Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Dorian sigue amenazando la costa este de los Estados Unidos. El huracán, que bajó su intensidad a categoría 2, se mueve con lentitud, pero amplía su diámetro. Ya son más de 1.500 los vuelos cancelados en los Estados Unidos por la llegada de este fenómeno. Las terminales aéreas en la zona donde el huracán podría impactar en las próximas horas han suspendido sus actividades. Para obtener más información sobre el aquí y el ahora de este huracán que nos ha mantenido por más de 72 horas expectantes, hacemos contacto con Mike Tikhazke, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Mike, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por la llamada, sí. ¿Qué dice a esta hora el monitoreo del huracán Dorian? ¿Sigue siendo una amenaza? Dorian sigue desplazándose hacia el norte. Finalmente, esa es la gran novedad. Empezó a moverse hacia el norte hoy, digamos, a las 9, 10, 11 de la mañana. Poco a poco, finalmente, se está alejando de la pobre gran isla Gran Bahama, en la parte noroeste de las Bahamas. Pasó más de 24 horas por ese sector, las islas Abaco y la isla Gran Bahama. Finalmente tiene un movimiento hacia el norte. Eso ha sido nuestro pronóstico a largo plazo desde hace un par de días. Poco a poco, toda la amenaza se va a alejar de la Florida. Todavía la gente, digamos, que está en una línea desde Fort Pierce, la ciudad de Fort Pierce, que está justamente por la costa, hacia el norte, todavía tiene que preocuparse por la amenaza de precipitaciones, de viento, de marejada, posibles inundaciones, principalmente por la región costera, pero también lluvia y posible inundación con lluvia en ciertos lugares típicamente, normalmente vulnerables ahí en tierra adentro. Pero todavía poco a poco la amenaza existe para el estado de la Florida. La amenaza sigue siendo un problema también para la gente más hacia el norte, en los estados de Georgia, el estado de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Ahora, Mike, una amenaza, pero menos letal quizás, o menos destructivo que lo que era hace 24 horas atrás al bajar a categoría 2. No, tiene razón, sí, estaba en categoría 5, claro, los vientos ahorita sí no son tan fuertes, pero de todos modos es un gran peligro. El campo de vientos también se está ampliando. Un ejemplo es que el campo para el radio de vientos huracán ya está, digamos, por 60 millas fuera del centro. El campo para vientos de tipo tormenta tropical tiene un radio de 100 millas fuera del centro. Entonces ya esa parte está creciendo
aunque la parte de la velocidad de los vientos se haya disminuido o que se haya bajado comparativamente. Mike, ¿qué hace a un huracán más lento que otro? Porque si algo ha caracterizado el paso de Dorian, este recorrido sobre Bahamas, ha sido precisamente esa lentitud que por supuesto ha hecho un daño tremendo. Oye, número uno, tenemos que comparar una imagen. Imagínense un conductor de un camión grande, tratando de pasar a lo largo de una calle estrecha, pequeña. El conductor quiere dar una vuelta, doblar con el camión. ¿Qué pasa? Tiene que bajar, reducir la velocidad. El conductor se adelanta con el auto, se pone en retroceso, adelante, casi está prácticamente estacionario. Estamos pronosticando Dorian también doblar en ese sentido. Es una masa tan inmensa que tiene que pararse, efectivamente tiene que pararse para hacer esa curva. Otra cosa es que la alta atmósfera no estaba ayudando Dorian desplazarse. No había ningún fenómeno de la alta atmósfera para empujar Dorian. Vimos lo mismo con el huracán, el famoso Mitch, hace 20 años. Mitch estaba en el rincón noroeste del Mar Caribe sin moverse. Causó muchos daños con inundaciones y deslizamiento de tierra, etc. Se murió mucha gente. Dorian ha sufrido lo mismo. Estaba en un sector, desafortunadamente para la gente de las Bahamas y para también la gente de la Florida y todo el mundo esperando, frustrada porque no se estaba moviendo. Estaba en un sector por un día al menos, 36 horas, sin un impulso para empujarlo, para dirigirlo en otra dirección. Mike, ¿por qué ha sido tan difícil o tan complicado pronosticar los puntos de llegada de este huracán a Florida? Es decir, hemos estado en si llega, no llega, toca aquí, no, ahora toca de este lado, no toca. ¿Qué ha pasado? Es una buena pregunta, sí. Tengo que repetir un poquito. Nosotros sí, estábamos pronosticando casi un golpe directo, ya, o más o menos todo el mundo estaba pensando eso. ¿Qué pasó? Empezó a perder su velocidad, su desplazamiento. Eso ayudó otros fenómenos, ahorita lo que vamos a llamar una vaguada, una región de baja presión, una región de vientos ciclónicos. Eso ayudó que entrara y que tomara un papel ahorita para darle ese impulso. Se demoró Dorian, pues simplemente sí, porque nos estaba, no voy a decir que estaba siguiendo nuestro pronóstico, pero la madre naturaleza demoró Dorian para poder hacer esa curva en su trayectoria. Esa demora nos ayudó porque entró para tomar otro papel, otro fenómeno de la alta atmósfera para tratar de ayudar a desviar, a empujar Dorian ahora hacia el norte. Mike, la temporada está prácticamente comenzando. ¿Podemos esperar una temporada activa en relación a la actividad atmosférica? Los pronósticos sí, en un sentido a largo plazo dan las cifras de posiblemente 3 o 4 fenómenos por encima de lo que es el promedio. Es difícil, ese pronóstico a largo plazo sí sirve en un respecto, pero en otro respecto no significa mucho porque es difícil saber exactamente y no muestra, no indica cuándo va a desarrollar algo, cuánto tiempo va a pasar, tanto como en ese aspecto, Dorian. Tenemos que, ahorita, sí, acaba de mencionar que está empezando.
ya una tormenta tropical. Hoy acaba de desarrollarse en la parte oeste del Golfo de México. Otro fenómeno también se está desarrollando, está creciendo en la parte este del Océano Atlántico. Otro fenómeno quiere empezar a desarrollarse, está cerca de un poquito al sur de la isla de Bermuda. Entonces ya otros fenómenos ya están haciendo su papel, están participando en la temporada. ¿Significa eso que va a ser una temporada súper activa? Esa es una gran pregunta y no sé si tenemos exactamente una respuesta fija. No es algo que se pueda aseverar. Quiero agradecer a Mike Tichasek, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Gracias, Mike, por estar con nosotros. Gracias. Según los expertos, y como recién acabamos de escuchar, pese a que los vientos de Dorian han disminuido en intensidad, el huracán crece en tamaño. Por eso se pide a los ciudadanos permanecer en los refugios. Ahora bien, las 48 horas que Dorian ha permanecido casi inmóvil sobre las Islas Bahamas dejan un aproximado de 61.000 afectados, según la Organización de Naciones Unidas. Estacionado sobre las Bahamas, así permanece el huracán Dorian sobre el archipiélago del Caribe. Es una amenaza para la vida, es devastador. Ahora se ha debilitado, pero los vientos siguen siendo devastadores. La marea de tempestad sigue siendo mortal. El ciclón, ahora categoría 2 de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, lleva más de 24 horas descargando viento y furia sobre el noroeste de las islas que conforman el territorio. Desde que tocó tierra en Elbow Cay al mediodía del domingo, se mueve a una velocidad extremadamente lenta. Apenas ha superado los 7 kilómetros por hora. Desde la madrugada del lunes se desplaza a tan solo 2 kilómetros por hora. Para comprender mejor la velocidad de su movimiento, una persona podría caminar más rápido que el huracán Dorian. Ese comportamiento representa un grave problema, según señalan los expertos. Esto significa que los impactos de los vientos, las olas y el agua se concentran en un solo lugar. Entre tanto, la cifra de víctimas mortales continúa en aumento. Hasta ahora la policía ha confirmado que hay 5 muertos en Ábaco. Los equipos irán allí lo antes posible para una evaluación completa y apropiada. La ONU informó que al menos 61.000 personas han sido afectadas directamente por la poderosa tormenta en Bahamas. Las brigadas médicas de urgencias de Naciones Unidas esperan la autorización del gobierno para asistir a los damnificados. Las últimas imágenes que nos llegan a través de varias cuentas de servicios meteorológicos o de canales que se dedican exclusivamente al monitoreo del tiempo muestran a la isla Ábacos, es la que tenemos en pantalla, y la destrucción es prácticamente total. Con la salida de Dorian de Bahamas, tendremos, por supuesto, más información directa, más información de lo que allí ha ocurrido y, por supuesto, de las consecuencias del paso de este destructor huracán, que lo que deja es desolación después de finalmente salir de las Bahamas. Cuando son las 5:16, hora costa este de los Estados Unidos, repasamos otros temas que también son parte de la agenda informativa de este día. Es noticia una nueva protesta de médicos y enfermeras del Hospital Oncológico Luis Racetti, al oeste de Caracas, la capital de Venezuela. Denuncian que en solo 2 meses han muerto 39 pacientes por falta de insumos y también de medicamentos. Este es un informe de Oliver Fernández. Así están los baños, las salas de hospitalización y las oficinas del hospital, casi en la ruina. Sabrina García es paciente con cáncer. Hoy le detectaron metástasis, pero no hay medicamentos para tratarla. En verdad es muy doloroso la noticia que recibí hoy. Me habían operado y sentía que ya estaba sana, y hoy cuando me entregan los resultados de la biopsia me dicen que tengo metástasis. Y con lágrimas en los ojos se lo digo porque es muy triste saber que en cualquier momento uno tenga que partir de este mundo por morir por negligencias del gobierno.
Sabrina desea ver a sus hijos crecer. Lo más doloroso para ella es pensar en despedirse. Sin medicinas, la esperanza de vivir se desvanece. Despedirme de mis hijos, despedirme de mi familia, Señor. Es muy triste, muy doloroso. Pido ayuda a los medios que me puedan ayudar para yo realizarme en mi radio, porque en verdad no quiero morir, tengo ganas de seguir viviendo, quiero seguir viviendo y quiero seguir luchando para apoyar esto, para apoyar las cosas buenas, para apoyar a los hospitales, porque no es fácil vivir con una metástasis en el cuerpo, no es fácil. El régimen atribuye la falta de medicamentos a un bloqueo económico que los médicos han denunciado que no existe. Si fuera por medicamentos, que es por el bloqueo económico, lo pueden importar de Rusia, por ejemplo, de cualquier país que también se produce medicamentos que no tienen ningún tipo de conflicto económico con esos otros países. O sea que la excusa de bloqueo no es. Emma Rodríguez ha sobrevivido por la caridad de las fundaciones. Gracias a una fundación me donó 3 cajitas el mes pasado porque tenía casi 6 meses que no tomaba el tratamiento, porque si no fueran por esas fundaciones nosotros nos hubiésemos muerto. Decenas de fallecidos en solo 2 meses. O sea, nosotros en los últimos 2 meses, yo he tenido que firmar más de 39 defunciones y no digo por qué pasar. La mística de médicos y enfermeras es lo único que no se ha perdido. Y tenemos que ser impermeables ante el desaliento. Nosotros queremos trabajar en este país, pero que nos den los insumos necesarios para hacerlo. Y nosotros venimos aquí por mística de trabajo, por sensibilidad humana, porque le tenemos que dar respuesta a toda nuestra comunidad. Los médicos, las enfermeras y los pacientes del Hospital Luis Racetti, ubicado al oeste de la capital venezolana, se preparan para marchar en los próximos días hasta el Ministerio de Salud, donde exigirán insumos y medicamentos para los pacientes. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia el candidato presidencial argentino Alberto Fernández, quien se encuentra en Madrid. Durante esta semana mantendrá reuniones con diversas personalidades españolas. En hora de la mañana dictó una conferencia sobre comunicación política, en donde no se permitió el ingreso de la prensa. Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Así es, amigos televidentes. Hasta este próximo viernes estará aquí en Madrid el candidato presidencial argentino Alberto Fernández. Tendrá reuniones con distintas personalidades. Este jueves tiene un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Según han comunicado personas cercanas a Alberto Fernández, él no quiere tener ningún encuentro con la prensa estos días en España. El candidato presidencial de Frente para Todos, el argentino Alberto Fernández, está en Madrid. Hasta este viernes tendrá sendas reuniones con distintas personalidades de la política española. Este martes dictó una clase sin acceso a la prensa en la Universidad Camilo José Cela sobre cómo acercar la política a la ciudadanía. Fernández esquivó en todo momento a los periodistas, ni a su llegada. Señor Fernández, por favor. Señor Fernández. No voy a hacer declaración. Ni a su salida dio declaraciones a los medios de comunicación, pese a que se había asegurado en un inicio. Nunca les mentí, le dije que no iba a hacer declaración. Solo se limitó a decir tras cámaras que nunca hay que dar nada por ganado, que hay que quedarse tranquilo. Esto en relación a la confianza que podría tener luego de ganar las primarias en Argentina. Fernández, en cambio, sí quiso dedicar el tiempo para tomarse fotos con algunos de sus simpatizantes argentinos en Madrid. El candidato presidencial, quien tiene como binomio a la expresidenta argentina Cristina Fernández, se reunirá también con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y posiblemente con el actual ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, quien en las próximas semanas asumiría la representación de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Este jueves Fernández se reunirá con el presidente en funciones Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y el viernes partirá hasta Portugal para mantener un encuentro con el primer ministro Antonio Costa. Televidentes de la tarde, y todo indica que la gira europea del candidato Alberto Fernández terminará en Portugal. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el Reino Unido, donde se complica el panorama para Boris Johnson.
El primer ministro perdió la estrecha mayoría con la que contaba en el Parlamento. El diputado y exministro Philip Lee anunció la salida del Partido Conservador y su adhesión al centrista Partido Liberal Demócrata. Johnson está destrozando nuestra economía, nuestra democracia y nuestro papel en el mundo. Es hora de actuar, ha dicho el parlamentario al anunciar su decisión. La deserción se registra el mismo día que el Parlamento debate un proyecto de ley que obligaría al primer ministro a pedir a la Unión Europea un nuevo plazo para llevar a cabo la separación del Reino Unido del bloque continental. Es noticia el cierre definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, mejor conocida por sus siglas CICIG. Después de que el presidente Jimmy Morales decidiera no renovar el mandato del organismo, muchos temen por la imposibilidad de que en el país se libre una verdadera lucha contra la corrupción. En sus 12 años de trabajo, la comisión ha logrado presentar más de 100 casos de corrupción, más de 60 estructuras criminales, más de 310 condenas y propuso 34 reformas legales. El presidente Morales, por su parte, insistió en que la CICIG socavó la justicia y violó la soberanía de Guatemala. Con nosotros a esta hora Jordan Rodas, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Procurador, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Con cuál de las dos versiones o con cuál de las dos posiciones, mejor dicho, usted se queda? ¿Con quienes lamentan y reconocen el trabajo hecho por esta comisión durante 12 años o con la posición del presidente Morales, que dice que socavó la justicia y la soberanía de Guatemala? Me quedo con la primera. Lamento profundamente que hoy llegue al fin el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que soberanamente Guatemala pidió a Naciones Unidas. Ese discurso de soberanía de parte del presidente Jimmy Morales ya no nadie le cree en Guatemala. Por eso es que el 70% de la población apoya a la CICIG, todo lo contrario al presidente. La soberanía, eso imagínense cómo lo podemos ver ahorita en circunstancias cuando se debate también un tercer país seguro. Ahí sí quedó en el olvido. Entonces, la justicia, la lucha contra la corrupción avanzó enormemente estos 12 años. Claro, hubieron errores, pero el balance es altamente positiva. Guatemala es diferente hoy y sabemos que la justicia puede llevar a todo nivel del poder económico, del poder político, y eso fue lo que le pasaron la factura para ya no ser renovado el mandato. Lo que es una paradoja, ¿no? Es decir, esta comisión que fue, digamos, un experimento, por decirlo de alguna manera, exitoso en la región, en la lucha contra la corrupción, fue eliminada, no se renovó su quehacer dentro de Guatemala. Uno puede pensar, ¿ganaron los malos? Bueno, no es un punto final, es un punto y aparte, y falta mucho por escribirse en esta historia. Es tan bueno la experiencia con CICIG que el presidente hoy con más credibilidad en Centroamérica, Bukele de Salvador, está pidiendo el apoyo internacional para una instalación de una comisión similar, porque tenemos que reconocer que nuestra justicia lamentablemente es muy porosa, no es plenamente independiente, y necesitamos el acompañamiento para combatir la corrupción y la impunidad. Lógicamente hay sectores que se benefician con el término del mandato. Hoy estamos en un momento crucial para Guatemala, estamos eligiendo Corte Suprema y Sala de Apelaciones, porque no solo tenemos el grave riesgo de estancarnos, sino más de retroceder en esto que hemos avanzado. Ahora, procurador, ¿qué va a pasar contra la lucha o qué va a pasar con la lucha contra la corrupción en Guatemala sin esta comisión, sin la CICIG? Bueno, yo esperaría que la comunidad internacional no nos deje solos, especialmente también a los operadores de justicia,
como el fiscal jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y su equipo, que ha hecho un gran trabajo. Es lo mejor del Ministerio Público, es Juan Francisco Sandoval, y su trabajo independiente, objetivo, tendría que ser respaldado plenamente por sus autoridades. Y también yo esperaría que los jueces y magistrados independientes y valientes no vayan a ser objeto de criminalización, porque sería lamentable que después de procurar la justicia sean víctimas de un sistema altamente corrompido. Pero fíjese una cosa, procurador, ya que usted menciona a los jueces, digamos que varios de ellos se han expresado ya, no solo lamentando el cierre definitivo de las actividades de esta comisión, de la CICIG, sino manifestando su inquietud o su temor por amenazas que han recibido, por, digamos, la sombrilla que les brindaba la CICIG. Ya tienen amenazas. Esto implicaría, por ejemplo, que unos 70 casos importantes que se llevan adelante se quedaran en el camino, porque los jueces o van a declararse impedidos, o quizás por razones o por las razones que ya menciono, no concluyan estos procesos judiciales. Efectivamente, ese es el riesgo, y por eso se tiene que fortalecer también la Corte de Constitucionalidad, que ha sido un baluarte indispensable en esta época, pero sujetas también a ataques de distinta naturaleza. Incluso el presidente de la República cuestiona permanentemente su accionar, violentando así la independencia de poderes. La fortaleza de Guatemala es que despertamos de la anomia social en el 2015 como sociedad. Ya no somos los mismos que nos dejábamos de todo, sino ya existen también instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que está consciente que la corrupción le quita oportunidades de una vida digna a los guatemaltecos al irse para bolsillos de malos funcionarios en contubernio con empresarios inescrupulosos que solo piensan en lucrar a algunos para tener mejor salud, mejor educación. Entonces la sociedad civil, las autoridades indígenas y ancestrales, con el acompañamiento de la comunidad internacional, podemos tener la esperanza de que esta página no se doble y perdamos todo. Procurador Rodas, ¿por qué la justicia, la independencia judicial, pareciera no fueron importantes para el presidente Morales? Porque él perdió objetividad. Recordémonos que él mismo fue objeto de investigación por financiamiento electoral ilícito, pues fue salvado por el antejuicio en su pacto que le garantizó la impunidad. Su núcleo familiar más cercano, tanto hermano como hijo, fueron procesados por investigaciones de la CICIG juntamente con el Ministerio Público, y tuvo resistencia. Eso tocó fibras muy sensibles. Aparte, el poder económico tiene que reconocer su responsabilidad, y ojalá que cambie de actitud, porque si no hay justicia en Guatemala va a ser como una olla de presión y la población tiene su límite de paciencia. No creo que cambie de actitud el presidente Morales, porque además ha dicho que va a ir a la ONU a denunciar y a demostrar cómo se violó la soberanía y cómo realmente se destruyó la justicia, que pareciera que es lo que él piensa, en contravía de la mayoría del pueblo de Guatemala. Sí, va a quedar más aislado él, va a quedar en la página de la historia como el gobernante más funesto de la época democrática. Nos quiere aislar como país de la comunidad internacional, pero Guatemala está siendo hoy también reconocida en otros niveles. También hay un nombramiento muy importante que viene a oxigenar la vida social y política del país, como lo anunciado el pasado domingo por su santidad el Papa Francisco al nombrar al cardenal el arzobispo Álvaro Ramacín, una voz autorizada que sin duda alguna va a ser escuchada en temas fundamentales como la desigualdad y como los migrantes. Balances así vienen a fortalecer nuestra democracia. Procurador Rodas, ¿qué le deja la CICIG, esta comisión contra la impunidad y la corrupción? ¿Qué le deja a Guatemala, a su juicio, en todos estos años de trabajo? Bueno, nos deja una lección que la justicia es posible, que no es una quimera, que la podemos alcanzar y que debe ser una lucha de todos. Día a día no tenemos que conformar con ir a votar cada 4 años, sino exigir rendición de cuentas a todas las autoridades.
las autoridades judiciales también no están exentas del control de garantías de derechos humanos y vamos a estar actuando cuando sea necesario. Yo esperaría también que las nuevas autoridades electas sean probas, sean objeto de confianza de la población y sobre todo que sean independientes de presiones de poder económico y político. Señor Procurador, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por estar estos minutos en NTN 24. Muchas gracias, Irina. Un fuerte abrazo para usted y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Jordan Rodas, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Quiero quedarme con dos frases del Procurador Rodas. No es un punto final, es un punto y aparte en relación al cese del trabajo de la CICIG en Guatemala. Y en relación a qué le deja al país estos 12 años de trabajo, que la justicia es posible, que no es una quimera y que es una lucha de todos. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla. Las cuentas del canal siempre con información en tiempo real. Mi cuenta personal, leo siempre sus comentarios. Los refugios en Florida se preparan para recibir a miles de personas en las próximas horas, mientras se acerca el huracán Doria, tema que retomamos en esta parte del programa. NTN 24, en el lugar de la noticia, quiero saludar en Juno Beach a nuestra periodista Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, nos encontramos en este momento en un punto del intracostal del canal, que fue una de las principales zonas aquí en Palm Beach, que recibió la orden de evacuación obligatoria. Y esto pues lógicamente porque es una de las zonas que más tiende a inundarse y vamos a ver aquí en este momento que ya el agua prácticamente está comenzando a desbordarse conforme pasan las horas y aumenta la llamada marejada ciclónica. Poco a poco hemos visto cómo el clima pues se va deteriorando, los vientos también, o la intensidad de los vientos aumentan en esta parte donde nos encontramos del condado Palm Beach. Sin embargo, es importante también destacar que no ha habido una condición meteorológica, digamos, extrema. Hay algunas bandas de vientos. El Centro Nacional de Huracanes ha dicho que las máximas en Palm Beach han sido de 95 kilómetros por hora, algunas lluvias fuertes, pero digamos que nada que se haya logrado salir de control. Hemos visto incluso cierta actividad en las ciudades del condado y pues algunas personas han salido a las playas a tomar fotografías de las olas. No hemos visto gente aún dentro del mar, pero bueno, las personas han seguido monitoreando de cerca la situación y las condiciones climáticas en este punto del estado de la Florida. Hablamos con algunas personas sobre este huracán particular, Dorian, que ha permanecido estancado durante varios días, destruyendo a las Bahamas. ¿Cómo lo perciben los residentes del estado de la Florida que han tenido la oportunidad de vivir otros huracanes? No siento que los vientos sean bastante fuertes, es la primera vez que he estado en algo así, he estado viviendo aquí hace un par de años, no tengo miedo en realidad, pero definitivamente estoy preparada, no me lo tomo en absoluto a la ligera. Todo el mundo se ha preparado para esto, para un gran huracán. Así que de alguna forma tenemos suerte de que no vaya a impactar de forma directa. Ha habido alguna lluvia y también un poco de viento desde esta mañana, pero creo que no es nada diferente como los últimos huracanes que ha habido aquí. No es nada como eso, porque el daño normalmente es muy fuerte. La recomendación de las autoridades es que las personas se mantengan informadas, que estén pendientes de los cambios que surjan cada hora, particularmente en los avisos y alertas tanto de tormenta tropical como de huracán. Y en todo caso, se mantengan resguardados hasta que pase el riesgo. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. 5:43 minutos, hora costa este. Tensión en la Casa Blanca tras las críticas que ha recibido el presidente Donald Trump por irse a jugar golf el domingo mientras esperaba con nerviosismo la posible llegada del huracán Dorian. Hoy el mandatario continúa monitoreando la trayectoria de este huracán y no tiene eventos públicos en su agenda. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana, buena tarde.
Pues el día de hoy el mandatario estadounidense Donald Trump tuvo su informe de inteligencia en las horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, hora local de Washington, y posteriormente se reunió con el secretario de Defensa. El mandatario continúa monitoreando la trayectoria del paso de Dorian desde la Casa Blanca. Sin embargo, en las últimas horas sostuvo un altercado con el alcalde de Londres públicamente después de que éste lo criticara por haber cancelado su viaje a Polonia para conmemorar el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente el Ejecutivo canceló este viaje para continuar monitoreando el paso del huracán Dorian por el estado de la Florida. Sin embargo, ha sido fuertemente criticado por irse a jugar golf el día de ayer a Sterling, Virginia, mientras que se esperaba supuestamente la llegada de Dorian, que apenas comienza hoy a impactar a la costa este de algunos de los estados. Al incompetente alcalde de Londres, Said Khan, le molestó que ayer jugué una muy rápida ronda de golf. Muchos políticos hacen ejercicio durante horas o viajan durante semanas. Yo lo hago durante uno de mis viajes. El presidente Obama volaría a Hawái. Khan debería centrarse en los crímenes con cuchillo que están totalmente fuera de control en Londres. La gente tiene miedo incluso de caminar por las calles. Es un alcalde terrible que debería mantenerse fuera de nuestros asuntos. Mientras tanto, desde la Agencia Federal de FEMA continúan coordinando los esfuerzos de respuesta y las estrategias ante la llegada de este huracán y el impacto que este pueda causar en los estados de la costa este. Hay alrededor de 200 empleados federales trabajando desde aquí de Washington dentro de esas instalaciones para coordinar las autoridades locales, estatales y federales. Están trabajando turnos de 12 horas cada uno por 24 horas diarias. Esto desde que se dio a conocer parte de la trayectoria del huracán Dorian. Y que muchas personas están a lo mejor ya desesperadas o impacientes, pero esta tormenta se le tiene que tomar mucha seriedad. Es muy peligrosa, se mueve muy lentamente, se espera que su trayectoria se mueva para el norte en la costa este, pero no es ciencia cierta, puede cambiar la trayectoria de la tormenta. Entonces, vigilar las condiciones del tiempo, vigilar la tormenta y no bajar la guardia es bien importante, Emiliano. El huracán continúa movilizándose alrededor de 1 milla por hora o casi 2 kilómetros por hora y las autoridades, aunque dicen que ha bajado a una categoría 2, alertan que igual está creciendo en el nivel del ancho de este huracán y el paso al que se está movilizando por los bordes de la costa este pues podría causar daños desastrosos debido a las fuertes lluvias, los vientos huracanados y el nivel de horas que podría quedarse estancado en una misma zona. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Continuamos con más. En otro orden de ideas, al menos 25 muertos y 9 desaparecidos deja el incendio y posterior hundimiento de una embarcación turística frente a las costas del sur de California. Los buzos encontraron los cuerpos cerca de la isla de Santa Cruz. Luto en California. Uno de los peores desastres marítimos en la historia reciente del estado se registró la madrugada de este lunes cerca de la isla de Santa Cruz. A las 3:15 hora local, un miembro de la tripulación de la embarcación turística Concepción hizo una llamada de emergencia, en la que reportaba un incendio en el navío que realizaba un crucero de submarinismo. A las pocas horas, el barco con cerca de 40 personas a bordo se hundió. Buzos que llegaron a la zona solo lograron rescatar con vida a los 5 tripulantes de la embarcación, quienes estaban en la parte superior y saltaron al agua. Hasta el momento se desconocen las causas que dieron origen al fuego. Los turistas dormían cuando iniciaron las llamas y no tuvieron tiempo de reaccionar ante la catástrofe. Las autoridades iniciaron la investigación, aunque destacaron que el barco y Truth Aquatics, la empresa que lo operaba, tenían los permisos en regla y las inspecciones al día. El buque ha estado en pleno cumplimiento. Estamos trabajando deliberadamente con el propietario operador del barco que está con nosotros en este momento, trabajando en un plan para llevar a cabo más asistencia para su embarcación. La compañía es una de las más reconocidas en viajes de submarinismo en las islas de California. La policía indicó además que el Concepción estaba en uso desde 1981 y en todos sus años de funcionamiento no había registrado ninguna irregularidad de este tipo.
El gobierno de los Estados Unidos reabrirá casos de deportación diferidos por razones médicas. Pacientes y familiares que no hayan normalizado su estatus migratorio podrán ser expulsados de la Unión Americana. Congresistas y defensores de los inmigrantes han calificado esta decisión de la administración del presidente Trump como cruel e inhumana. La noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde para todos. Esta decisión, tomada sin previo aviso por parte de la Casa Blanca, en términos concretos, pone un freno a la deportación diferida de personas que están actualmente en los Estados Unidos recibiendo tratamiento para condiciones médicas severas y que por lo menos cada 6 meses renovaban permisos migratorios especiales con el objetivo de poder continuar extendiendo estos tratamientos. Asimismo, la normativa también pondría en riesgo de ser expulsados de la Unión Americana a los familiares de estos pacientes que se encuentran actualmente cuidando de aquellas personas que necesitan ese cuidado médico especial. La semana pasada, antes de que llegara a ser implementada esta medida que se anunció en el transcurso del lunes, un grupo de 100 integrantes del Congreso de los Estados Unidos había enviado ya una carta a la Casa Blanca asegurando que esta determinación es cruel e inhumana. Una reacción de tono similar, la entregada a NTN 24 por parte de un experto en materia migratoria. Vean. Muchos de ellos están entre la vida y la muerte, donde dependen de este tratamiento. Ahora, con esta nueva decisión de la administración de Trump, es una sentencia de muerte. Básicamente le estás diciendo, vas a dejar de recibir el tratamiento que estás recibiendo porque te vamos a deportar. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos precisa que quienes no hayan resuelto su estatus migratorio en el país hasta el 7 de agosto están expuestos a que su proceso diferido de deportación sea reabierto. Adicionalmente, de acuerdo con las cartas que ya esta entidad envió tanto a pacientes como a sus familiares, aproximadamente se les daría un mes para salir de la Unión Americana, so pena de empezar a ser indocumentados en el país. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Tiempo de una nueva pausa en el programa de hoy. Al regreso, ACNUR excluyó la diáspora venezolana de la lista de los peores 5 crisis migratorias forzadas del planeta. Al regreso conversamos también con Héctor Chamis. Hoy es martes. Y comentamos sobre su columna de la semana que toca el tema de las FARC. ¿Qué hay detrás de estos anuncios? Esto y más en la tarde. Vamos al corte, vamos a cumplir con los compromisos comerciales de la planta, no sin antes recordarles conectarse a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, la señal en vivo de NTN 24 y entrevistas, programas, reportajes. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Ya regresamos. La crisis migratoria que atraviesa Venezuela no estaría entre las 5 peores del planeta, según esta reciente lista publicada por la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR. Aunque la propia organización ha dicho que hay más de 4.200.000 venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo, el video de ACNUR publicado vía Twitter muestra a Somalia, Myanmar, Sudán del Sur, Afganistán y Siria como las crisis de migrantes con mayor efecto en este año 2019. Ayer el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo fue uno de los primeros en reaccionar ante esta noticia. Quiero compartir con ustedes de nuevo lo que señalaba el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en relación a esto. Se señalan las 5 principales crisis y ahí no se menciona Venezuela. Por eso puse el video para efecto de que la concurrencia reparara en esa realidad y no sin antes agradecer a ACNUR y a OIM, que trabajan conjuntamente con el gobierno colombiano y que están prestando un gran servicio. Llamé la atención sobre el hecho de que la segunda crisis migratoria, que es la proveniente de Venezuela, no aparece dentro de las 5 más grandes del mundo. ¿Eso a qué conduce? A que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que haya conciencia en la comunidad internacional sobre la magnitud y la gravedad de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. El coordinador de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, también habló sobre este tema. Esto dice.
Actualmente hay 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos. Estamos desterrados por la violencia generalizada que hay en Venezuela, la violación de derechos humanos, la crisis humanitaria por la falta de comida y medicina, el colapso económico, el colapso de los servicios básicos y el control social. Es la crisis de migrantes y refugiados más grande que haya habido en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande en el mundo. Lamentamos que en un video difundido por ACNUR, Venezuela no haya estado en la lista de los 5 países con más refugiados en el mundo. Y esto me lleva a reafirmar la propuesta que hemos venido impulsando desde la oficina de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados. A los venezolanos hay que darles el estatus de refugiados. Y hay que darle el estatus de refugiados según la Declaración de Cartagena de 1984, que dice que una persona es refugiada cuando debe abandonar su país por la violencia generalizada, por la coartación de libertades, por la alteración del orden público, por la violación de derechos humanos. Todo eso hoy aplica para el venezolano. El venezolano que hoy está en Cúcuta, en Boavista, en Lima, en Quito, en Tulcán, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Ciudad de Panamá, en Ciudad de México, en Curazao, en Aruba, no se fue porque quiso, no se fue voluntariamente. Se fue por una tiranía que ha causado todas estas determinantes que acabo de escribir para que seamos calificados como refugiados. Darle estatus de refugiado a los venezolanos no solamente va a beneficiar a aquel venezolano que está desterrado para que pueda tener su documentación, acceder a la salud pública, a la educación pública y aplicar para un trabajo. También va a beneficiar a los países receptores. Es la solución más pragmática, es la solución más justa. Es la solución además que dentro de esta situación tan compleja pueden conseguir una oportunidad para que se impacte positivamente en sus economías y tengan a millones de personas que lo que quieren es trabajar, emprender, estudiar. Y no queda la menor duda que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es salir de la tiranía, es salir de la dictadura. Solo con democracia y libertad los venezolanos se dejarán de ir y quienes estamos desterrados tendremos incentivos para volver. Así que si para el venezolano es elemental, es básico saber por qué nos vamos, no demos por hecho que la comunidad internacional sabe por qué nosotros nos vamos. Es fácil describirlo cuando hay una guerra convencional como la que hay en Siria. Es fácil describirlo cuando hay una catástrofe natural, como por ejemplo el terremoto con Haití en 2010. Pero hoy hay 4.300.000 migrantes y refugiados que se han tenido que ir de Venezuela, no precisamente por una catástrofe natural ni un conflicto bélico convencional. Toca a nosotros explicar por qué nos vamos, toca a nosotros exigir que nos den el estatus de refugiado y toca a la comunidad internacional apoyar mucho más para proteger a los venezolanos refugiados y además para poder recobrar nuestra democracia y libertad. Era David Smolaski, coordinador de la OEA para la migración venezolana. Quizás porque es un tema diario para nosotros, un tema diario en el programa, nos parezca increíble que por no ser una guerra convencional o no ser producto de un desastre natural, no se entienda la magnitud del éxodo venezolano. Cuando Smolaski señala, nos toca seguir explicando lo que ocurre. Hay quien quizás se pregunte, yo me lo pregunto, ¿más explicación? ¿Cuántas más? Quiero saludar en esta parte del programa a Ana Karina García, coordinadora de atención al migrante de la Embajada de Venezuela en Colombia y activista por los derechos humanos. Ana Karina, bienvenida, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idani. Dime si no te preguntas cuánto más hay que explicar de la crisis venezolana para que pueda entenderse, porque lo que no se entiende hasta ahora es que en este video que hace ACNUR, que además la ONU ha dicho que son 4,5 millones, yo creo que van a ser más al final de 2019, pero que no se le dé la dimensión de lo que es la crisis humanitaria venezolana.
Bueno, y Dania, yo creo que esto lo único que demuestra es que seguimos pensando en los conceptos tradicionales. Tenemos que entender que en el siglo XXI, donde estamos, la migración y el éxodo forzado como el que vive Venezuela no se da simplemente por una guerra convencional. Lo que vive Venezuela es una de las catástrofes de mayores violaciones de derechos humanos que hay en la historia del continente. Y es importante, además, que nosotros hemos demostrado, no solo de la mano del proceso de los caminantes, de la mano del proceso que se está dando en la frontera con Ecuador, con Perú, que lamentablemente los venezolanos se están quedando encerrados en ambas fronteras, que los venezolanos, además de la violación a los derechos humanos sistemática en términos de salud, en términos de educación, no tienen un documento de identidad que les permita ser en toda su totalidad reconocidos por los países. Entonces yo no sé qué más hay que explicarle al mundo respecto a esta crisis que cada día se evidencia más y que no solo afecta a Venezuela, porque lamentablemente esto está afectando a lo largo de toda la región latinoamericana. Y ACNUR, en la frontera de Colombia y Venezuela, ha desarrollado programas donde ellos mismos han evidenciado la crisis y la tragedia en términos de niñez. La cantidad de niños que salen sin padres de Venezuela porque lamentablemente no tienen cómo darle de comer y los papás los mandan a cruzar la frontera solos porque del otro lado consiguen alimentos. Es una crisis que se evidencia a lo largo y ancho del continente. Entonces, lamentablemente, como decía David, a lo mejor nos queda mucho más que trabajar y que generar conciencia, pero creo que la comunidad internacional también tiene que abrir los ojos y entender que en el siglo XXI, lamentablemente, esto no se trata de una guerra convencional, pero sí de una violación sistemática y total de los derechos humanos de casi 5 millones de venezolanos y que probablemente, aunque esos son los números oficiales, tengamos muchísimos más, porque como te decía, la mayoría de los venezolanos que están en esos números que cuantifica el ACNUR, OIM, son números de venezolanos que tienen documentos de identidad, pero ¿cuántos venezolanos no tienen documentos de identidad que no pueden entrar en esas cifras oficiales? Claro. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo hoy. Además, con esta particularidad, a ver, ¿de quiénes son los campamentos que están instalados, por ejemplo, en la frontera con Brasil? ¿De quiénes son los campamentos que se han instalado en las proximidades o alrededor del puente de Rumichaca entre Ecuador y Colombia? Son de ACNUR. Es decir, si alguien tiene el pulso de lo que está ocurriendo con la migración, es precisamente ACNUR. Por eso la respuesta del canciller Holmes Trujillo el día de ayer al referirse a esto, pero ACNUR lo sabe y no es que, a ver, no es que nos vamos a poner a pelear porque cuál crisis es más grande, si la de Siria, si la de Myanmar. No, señor, que no se trata de eso, pero cuando dimensionan en este video las crisis migratorias del planeta, vemos que, excepto Siria, que tiene 6 millones y algo, las demás tienen 2 millones, 1 millón. Venezuela, estamos hablando, según cifras de la ONU, de 4,5 millones. Y las propias organizaciones internacionales lo han caracterizado como la segunda crisis migratoria más importante después de Siria. De hecho, las políticas que se buscan aplicar en los distintos países de América Latina se basan en la crisis de Siria para poder diferenciar o caracterizar la migración venezolana. Entonces, la realidad es que en la aplicación de las políticas ha sido así. Yo creo que esto es un tema político que lamentablemente nos toca afrontar y seguir trabajando para que la ONU entienda la cantidad de migrantes venezolanos y refugiados que se encuentran fuera del territorio y que además esa violación sistemática a sus derechos humanos, lamentablemente no hay forma de detenerla hasta la caída de la dictadura. Lamentablemente es así. No hay explicación. Y hay mucha gente que no lo comprende y que no lo comprendamos nosotras, pero creo que la voz del canciller de Colombia que se ha elevado en un tono de molestia es importante porque evidentemente Colombia recibe el primer impacto de todo este éxodo venezolano y se está quedando sola, ¿no? Lamentablemente, pero mientras todos los demás países van poniendo restricciones, uno se hace la pregunta, Ana Karina, es decir, ¿hasta cuándo aguantará Colombia, no? Sin ponerlas también.
Bueno, Colombia es un país que por su frontera porosa, son 2.200 kilómetros de frontera, evidentemente es más difícil colocar estas restricciones fronterizas, pero además creo que hay una voluntad política de recepción porque entienden lo que significa esta crisis humanitaria. Colombia vivió en algún momento un desplazamiento forzoso importante hacia Venezuela, donde hubo más de 4 millones de colombianos en nuestro territorio, y hoy yo creo que esto es un tema de hermandad. Ellos nos abren las puertas por un tema de reciprocidad porque vivieron lo que significó esa crisis de división de familias, de los niños que quedaban abandonados debido a la violencia. Colombia sabe lo que significa el dolor de la familia y eso es lo que ellos hacen para reflejar la reciprocidad, abrirle la puerta a Venezuela, y no hay más que agradecerle al gobierno de Colombia todo lo que han hecho por nosotros y el trabajo conjunto y la voluntad política que existe para trabajar de la mano en buscar soluciones para los problemas que siguen existiendo. Además, el cierre de las fronteras, tanto de Ecuador como de Perú, lamentablemente lo que genera es más irregularidad y mayor ilegalidad en la frontera, sí, claro, tanto de Ecuador como de Perú, porque las fronteras normalmente tienen unos niveles de ilegalidad continuados. En este caso, cuando cierran la frontera, los venezolanos en su nivel de desesperación buscan cualquier forma de salvar su vida. Porque si yo creo que hay algo que no ha terminado de entender la comunidad internacional, es que cuando el venezolano sale de su territorio es porque está desesperado, porque necesita salvar su vida. Es decir, no es una decisión económica como muchas veces se plantea en el concepto de la migración. Es una decisión forzosa por sobrevivir, ya sea por persecución política, por violencia, por hambre, porque sus hijos lamentablemente no tienen con qué comer. Nosotros atendemos casos todos los días, uno más difícil que el otro, porque no tienen cómo tener la atención de salud necesaria en Venezuela, y si no cruzan, la realidad es que se mueren. O sea, claro, no hay otra explicación, no es que puedes resolver en el territorio venezolano, es que cuando la gente cruza la frontera, la cruza para salvar la vida, y eso es lo que lamentablemente creo que la comunidad internacional, como lo ve en cifras, no ha terminado de entender. Son historias de venezolanos que lo que hacen es buscar salvar la vida de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, y hoy el cierre de la frontera de Ecuador y el cierre de la frontera de Perú lo que hace es generar mayor desesperación en la población venezolana y que mucha más de esa migración entre a Colombia. Y por eso es tan importante el trabajo que nosotros intentamos hacer desde nuestras capacidades, que la gente tenga en nosotros una respuesta para canalizar sus solicitudes, para guiarlos. Una de las mayores problemáticas que existe es la desinformación. Tú cruzas el puente internacional Simón Bolívar y tú entras a un territorio que no conoces, que no entiendes cómo funciona, que no conoces sus leyes y que además hay miles de personas alrededor donde cada una tiene sus negocios. Entonces nuestra idea o lo que estamos intentando hacer es informar, porque mientras más empoderemos a la gente, pero hay que explicarle a la gente cómo es que se está informando y de qué trabajo es que está hablando Ana Karina en este momento. El registro consular. Recuerdan que se hizo en Estados Unidos, lo conversamos con Carlos Vecchio, con el embajador Vecchio en Washington varias veces, explicamos cómo funciona. Se hizo por primera vez en Estados Unidos y el segundo país que implementa este registro consular es Colombia. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero es que este registro consular vas a poder registrarte a través de la página web co.embajadavenezuela.org. Allí tú ingresas, le das registrar, simplemente te va a pedir todos tus datos, tu nombre, tu cédula venezolana, tus documentos de identidad venezolanos, todo tu proceso, si tienes algún nivel académico, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si tienes algún documento regular en el país de destino, en este caso Colombia, y luego les va a pedir que anexen tanto su copia de la cédula, copia de pasaporte o copia del documento de identidad. Mucha gente se preguntará, ¿y si no tengo pasaporte? Como muchos venezolanos, no hay problema, pueden ingresar simplemente con su cédula de identidad. Pero también van a tener la posibilidad de anexar el documento que tienen en vigencia dentro de Colombia, ya sea el PEP, ya sea una visa, ya sea una cédula de residente, e inclusive quienes son colombo-venezolanos que ya tienen cédula de ciudadanía, para nosotros es importante que también se registren, porque al final son colombianos que vivieron en Venezuela, pero que hoy se encuentran en territorio colombiano, pero que muchas veces viven las mismas problemáticas que vive el venezolano que le toca salir, porque salen en las mismas condiciones. A quien se pregunta, que nos está viendo en este momento, Ana Karina, y dice, ¿y para qué yo me tengo que registrar allí? Bueno, lo primero, porque nos va a hacer demostrar cuántos venezolanos somos de verdad. Es
sea, lo más importante de este registro es que nos va a dar números reales. Pero lo segundo, para la gente, a través de este registro van a poder acceder a la atención al migrante. Nosotros a través de esto, por ejemplo, podemos hacer permisos de viajes para menores que necesitan reunificarse con sus padres que están en otro país y que no pueden transitar porque no tienen documento como el pasaporte. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerles ese permiso de viaje por el principio de reunificación familiar. Nosotros también los asesoramos en todo el proceso de tutelas y para que puedan acceder a la salud. Nosotros lo que queremos hacer es que cada uno de esos venezolanos que se registre a través del registro consular, valga la redundancia, tenga atención personalizada y que nosotros a través de sus historias y de lo que ellos nos cuenten podamos ayudarlos a solucionar los problemas. Pero también nos da la herramienta de poder generar políticas públicas de la mano de Colombia para mejorar la calidad de vida de los migrantes que hoy lamentablemente se siguen enfrentando a muchísimas dificultades porque en el día a día, en la cantidad de violaciones de derechos humanos que vives en Venezuela, cuando cruzas siguen existiendo muchas necesidades. La idea es que nosotros por ahí podamos ser un canal de atención para todos esos venezolanos que hoy se encuentran en indefensión porque no existe un consulado, porque lamentablemente existe una usurpación en Venezuela contra la que estamos luchando, pero también entendemos que mientras luchamos para derrocar la dictadura, tenemos que atender a nuestra población. Esto de los permisos para menores de edad y los permisos de viaje me parece absolutamente importante porque hay muchísima gente que tiene problemas en relación a eso. Todo esto se hace a través de la página web. Hay un canal de comunicación también a través de la página web o quien necesite información puede acercarse a la embajada. Mira, hay dos mecanismos. El primero, a través del registro, tú vas a tener tu propia contraseña y tu usuario. Y por ahí vas a poder hacer todos los trámites, enviarnos tu caso y además adjuntar cualquier tipo de documentación que necesitemos para ayudarte, informes médicos, todo ese tipo de cosas. Pero además creamos un correo que es atención@embajadavenezuela.co, donde si tú nos escribes, puedes narrar todo tu caso y nosotros por ahí te vamos a estar dando respuesta. Eso nos va a permitir tener una comunicación bidireccional con la gente. Pero también en esta página de la embajada vas a poder ver las noticias, vas a poder ver información de las jornadas que vamos a empezar a hacer desde la embajada para la gente con entidades como la alcaldía, como migración, para que podamos informar y además tener comunicación bidireccional. Entonces, a través de estos dos mecanismos, a través del registro consular y a través del correo electrónico, vas a poder tener comunicación con la Embajada de Venezuela acá en Colombia. Acerca de, que mucha gente lo pregunta y creo que es importante, la embajada físicamente y los consulados físicamente. Hoy no tenemos todavía acceso a la casa de la embajada, de hecho se encuentra cerrada. Nosotros trabajamos desde una oficina muy pequeña y por eso todo lo hacemos bidireccional a través del correo electrónico y a través del internet. Sin embargo, cuando necesitamos una comunicación presencial, nosotros lo citamos a la oficina donde estamos trabajando. Tratamos de que no esté abierta porque no tenemos capacidad de atención, sino de asignar citas con horarios para que la gente no tenga que esperar 3, 4 horas en una fila, sino que llegue, se le atienda y pueda irse con su respuesta a la solicitud que envió. La idea, Ana Karina, es hacer esto en todos los países donde hay representación diplomática del gobierno interino. Sí, así es. La idea es que nosotros a través de este registro consular podamos tener y saber dónde están los venezolanos, las condiciones en las que están los venezolanos, cuáles son los trámites más urgentes que tienen. ¿Por qué? Porque así como lo decimos hoy, nosotros estamos haciendo un trabajo progresivo. Nosotros sabemos que hay una necesidad de documentación, sabemos el problema que existen con los niños que nacen en otros países y no tienen acceso a su nacionalidad. Entonces, como muy bien lo decía David, nosotros estamos consensuando con los distintos países que hoy reconocen el proceso de libertad que está llevando a cabo Venezuela para que podamos consensuar políticas y así poder ayudar a los venezolanos a que tengan un documento de viaje que hoy es tan importante y un documento de identidad válido, por ejemplo, para el tema de las visas. Si tú en Colombia no tienes un pasaporte, no puedes optar una visa porque no tienes dónde estamparla. Entonces, si tú nos permites tener la información de todos estos venezolanos, nosotros de esa misma manera vamos a poder ir solucionando problemas poco a poco de esta crisis migratoria y de refugiados que hoy vivimos en todo el continente. Entonces, el objetivo es lograr registrar a todos los venezolanos que existen en Colombia y además abrir esta página en todos los países donde tenemos representación diplomática del presidente Guaidó.
Allí está la página web, la tienen en pantalla y vamos a colocar también el correo que nos daba Ana Karina, donde usted puede escribir con su caso particular para recibir ayuda. Ana Karina García, coordinadora de atención al migrante de la Embajada de Venezuela en Colombia. Gracias por estar con nosotros, creo que es información absolutamente útil. Luego igual vamos a transmitir a través de las redes sociales toda la información que nos has dado. Gracias. No, gracias a ti. Son las 6:19 minutos. En Caracas, el presidente interino, Juan Guaidó, aseguró estar dispuesto a colaborar con Colombia en materia de inteligencia y detección de los grupos irregulares que estarían en territorio venezolano. Emplazó a las Fuerzas Armadas venezolanas a que enfrenten a estos grupos ilegales e impidan su libre accionar. La noticia, Luis Laya, en Caracas la tiene. Luis. Hola, buenas tardes. Desde el Parlamento venezolano han rechazado la presencia de grupos irregulares y narcoterroristas en territorio venezolano, entre ellos la FARC. Han calificado de muy grave que el régimen de Nicolás Maduro les permita actuar a placer dentro del territorio nacional. Han indicado que en al menos 13 estados se encuentran estos grupos y también han señalado que permitirán a otros países realizar inteligencia en Venezuela para detectarlos y combatirlos. Han señalado que colaborarán con todo lo que sea necesario. Nosotros vamos a colaborar, sí, con el gobierno colombiano para actividades de inteligencia, detección de estos grupos que están operando de manera irregular, ilegítima, pero amparados por Maduro. El Parlamento venezolano está dispuesto a trabajar en conjunto con otros países para acabar con los grupos irregulares, permitirán labores de inteligencia en suelo nacional. Estamos trabajando con todas las agencias, con todo el mundo para poder hacer frente a esta amenaza de nuevo, no solamente a la soberanía nacional, a la estabilidad regional. Incluso Guaidó criticó la actitud permisiva de algunos líderes militares quienes han sido ambiguos en su postura sobre la presencia de estos grupos, entre ellos el ministro Padrino López. Y si tienen o no las bolas, si me disculpan la expresión, para enfrentar esta amenaza sin precedentes en Venezuela, pues entonces que echen un lado. Aseguran que la permisividad del régimen ha sido incluso pública, con Nicolás Maduro invitando a las FARC a venir a Venezuela y dando la bienvenida a sus principales líderes. ¿Quién entonces nos garantiza la seguridad? ¿Quién entonces garantiza la soberanía al pueblo venezolano? Denuncian que estos grupos han estado también reclutando a jóvenes en al menos 13 estados del país en los que tienen presencia. Indican que se aprovechan de la crisis de quienes huyen por las fronteras. Y que son reclutados por estas cuadrillas, por estas células del Ejército de Liberación Nacional, aprovechándose del desespero, de la necesidad de estos jóvenes, y les ofrecen villas y castillos, armas, comida, ayuda a sus familiares. Señalan que Nicolás Maduro los financia directa e indirectamente, entre otros modos, permitiéndoles la extracción de recursos naturales. Además, emplazan a la Fuerza Armada venezolana a enfrentarlos y sacarlos del territorio. A través del lavado de dinero, a través de la extracción ilegal de minerales preciosos en el sur del país, oro, diamantes, coltán y por supuesto el narcotráfico. No es por favor, es que deben salir, y si no es a plomo, que deben salir del territorio nacional. Asimismo, Juan Guaidó indicó que en los próximos días y semanas participará en distintas reuniones tanto de la Organización de Estados Americanos y también de la ONU, entre ellas la Asamblea General. Ha indicado que sus representantes actuarán en estos foros para exigir que haya acciones en contra de estos grupos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro periodista en Caracas, quien también escribió sobre este tema en una columna denominada FARC, Maduro, Cuba y Noruega, es Héctor Chamis, que es nuestro próximo invitado y nuestro invitado de cada martes, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Columnista de Infobae, de NTN 24. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, un gusto para mí. ¿Cómo afecta este anuncio, este pronunciamiento de los reincidentes de FARC a la crisis de la migración venezolana? La crisis que a su vez produce esto dentro de Colombia. Bueno, recién se comentaba, en la migración venezolana, en los jóvenes pobres, vulnerables, sin empleo y necesitados, hay un objetivo de reclutamiento importante en una zona de límites porosos, como también se dijo, en una zona
de mucho tránsito de personas, también de tráfico de personas. Y entonces esta nueva guerrilla, como se llaman, estas nuevas FARC, que algunos dicen no son nuevas, sino que son las de siempre, esto complejiza muchísimo más esta zona de frontera, de fronteras porosas, donde ya existe el crimen en sus diversas manifestaciones, el tráfico de personas, el tráfico de drogas. Entonces, esto genera una nueva, si se quiere, una nueva parte, una nueva dimensión del tremendo problema humanitario y de seguridad que se vive en esa zona. Ahora, ¿qué hay detrás, Héctor, de este pronunciamiento de los reincidentes? Es decir, hay quien sostiene que esto no sería posible sin Nicolás Maduro y la protección que Venezuela le da en estos momentos a estos grupos. Bueno, eso está probado. Hay elementos del ELN desde hace tiempo en Venezuela, amparados por Maduro. Tienen presencia en 13 estados, recién lo conversaron en el bloque anterior. Esa es la misma información que yo tengo. Están involucrados en diversas actividades ilícitas, la minería ilegal entre ellas, que es redituable. Y por el otro lado, las nuevas FARC han expresado en su comunicado que formarán alianzas con el ELN, que en su mayoría, no sé si su mayoría, pero hay más de 1000 efectivos con capacidad operativa del ELN en Venezuela. Y por el otro lado, no olvidemos que el atentado terrorista en la Escuela de Policía de Bogotá fue autoadjudicado por el ELN. Entonces esto genera una nueva dimensión a este problema. Al mismo tiempo creo que genera una oportunidad. Y quiero señalarlo, que es que hay sectores de las FARC o de las ex-FARC que han expresado vergüenza, han pedido perdón. Yo creo que no es suficiente, pero genera una oportunidad, porque si verdaderamente esos elementos, digamos, el senador Gallo y Londoño, ¿verdad?, han expresado estas palabras, bueno, entonces si verdaderamente quieren ser un partido político, tienen que hacer mucho más para no solo distanciarse de los otros grupos, sino producir algunos resultados importantes, efectos de tener credibilidad por parte de la sociedad colombiana. Porque uno de los problemas del plan de paz ha sido que muchos elementos de la FARC han gozado beneficios, pero no han generado credibilidad y autenticidad acerca de su decisión de abandonar la violencia y dedicarse al juego político normal, democrático. Pero ¿a qué te refieres cuando mencionas efectos concretos? Es decir, hay una diferencia, una división entre un grupo y otro, entre los que se quedan en la vida política y los que han decidido reincidir. Bueno, los que se quedan en la vida política tienen... Hay un tema que ha permanecido en la indefinición desde siempre con el plan de paz, que es si efectivamente han entregado todas las armas. Bueno, eso es algo que el grupo que ha decidido quedarse en la política debe aclarar, entregando armas. Y también debe entregar a aquellos efectivos que persisten en la violencia, aquellos elementos que persisten en la violencia. Tienen que proveer información, porque no hacerlo significa ser cómplices. Tienen que alinearse efectivamente con el Estado de Derecho y con la legalidad democrática del país. Yo en la nota juego un poco con el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, un ejército, una fuerza irregular en su momento, que también adoptó la decisión de dedicarse a la política, pero no todos se acoplaron a esa decisión, y aquellos que continuaron y continúan, justamente se llaman igual, el nuevo IRA, bueno, han hecho a Jerry Adams y a los que han tomado la decisión de permanecer en la actividad política democrática, los han hecho blancos de atentados. Bueno, esto es así. Entonces, ¿por qué fue? Porque aquellos que decidieron quedarse con la política sin la violencia entregaron
a aquellos que persistían en la violencia. Algunos lo han llamado delación, pero no es delación porque es obligación en un Estado de Derecho. Uno termina siendo accesorio a un crimen si no provee la información que tiene para evitarlo. Esto es así ahora y no ha quedado claro, y por eso digo que ahora tal vez sea una oportunidad. Bueno, señores, si ustedes quieren hacer política normal, bueno, tienen que producir hechos concretos que permita creerles, para empezar, y que luego permita diferenciar a los que persisten en la violencia y en el terrorismo de aquellos que han adoptado fehacientemente una decisión de hacer política. Pero en eso que dices, aparte de proveer información, me hizo recordar a la senadora, una senadora que tuvimos hace unos días atrás, miembro del partido FARC, que insistía en hacemos una diferencia, pero entendemos que la falta de compromiso del gobierno de Duque no lo justificamos, pero no se han cumplido, o estás de un lado o estás del otro. ¿A eso es que te refieres? Sí, a que eso no puede ser un pretexto. Primero que no es cierto, pero aunque fuera cierto, un acuerdo de esa naturaleza no es un acuerdo de un gobierno, es un acuerdo cuasi constitucional. Esto va más allá de quién sea el presidente hoy, de quién fue presidente ayer y de quién sea presidente mañana. Esto es someterse a la legalidad de un Estado constitucional y proceder como corresponde, porque precisamente este es un acuerdo que trasciende, debería trascender los gobiernos puntuales, quién gobierna hoy. Entonces, si el gobierno de Duque tiene más o menos compromiso, que no lo tiene, que no es verdad, bueno, eso sería irrelevante en última instancia. No escuché a Héctor la última parte, ¿ah? Si fuera cierto que no lo es, que el gobierno de Duque tiene menos compromiso con la paz, en última instancia eso sería irrelevante también, puesto que está usado como pretexto para acogerse a los beneficios que les da ser parte de la política normal y al mismo tiempo algunos, bueno, tienen la otra opción en sus manos, que es la violencia y el terrorismo. Como dijiste antes, Idania, o están de un lado o están del otro. Bueno, eso era parte de mi conversación con la senadora Sandino, que estuvo con nosotros el lunes pasado. Ahora, Héctor, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿desestabilizar Colombia? Que finalmente es el país que maneja de alguna forma, que ha abierto sus brazos a todo este éxodo venezolano. ¿Colombia, la democracia colombiana es lo que está detrás? Yo creo que sí. Tenemos información que va en esa dirección. El grupo que atentó contra la escuela de policía en Bogotá con el autobomba, la información provista dice que salieron desde Venezuela. El video de Márquez y Santrich fue grabado en Venezuela, algunos dicen en Caracas o en los aledaños a Caracas, pero hay certeza de que fue en territorio venezolano. Maduro anunció esto en ocasión del Foro de Sao Paulo y por supuesto Colombia es el país que se ha hecho cargo casi de manera individual, dado lo que está ocurriendo en la política migratoria de Perú y Ecuador, que recién comentabas también, y desestabilizar a ese gobierno es parte de una estrategia del régimen de Maduro de permanecer en el poder, porque bueno, es un gobierno que ha puesto mucha presión en ese régimen para caer, para desalojar el poder y ayudar a una transición democrática. Y detrás de ese gobierno, de ese régimen de Maduro, y detrás de FARC, también, por supuesto, está La Habana, que ese es el otro tema. La Habana y Oslo, las cancillerías de los respectivos países emitieron un comunicado conjunto expresando preocupación por esta decisión. Pero FARC
no da un paso sin autorización de La Habana. Entonces es también, bueno, hipócrita por decirlo menos. Entonces, esta es una nueva configuración de un escenario muy complejo, muy peligroso. Y te interrumpo porque me queda muy poco tiempo, pero cuando dices que lo que está detrás es La Habana, recuerdo una conversación con Rosa María Payá en que me decía, el problema no es Venezuela, no es Maduro, el problema no es FARC, el problema es Cuba. Bueno, el problema es Maduro y es Cuba también. Cuba es quien provee el componente cognitivo, si se quiere. Cuba decide, Cuba fija la estrategia. Los acuerdos de paz fueron conversados y negociados en La Habana en ocasión en aquellos años. Los guerrilleros de la FARC iban a La Habana en aviones de PDVSA. Eso está documentado. Entonces, bueno, ahora hay un reinicio de la estrategia violenta. Hay otro elemento, además, y vuelvo a mi paralelo con el ejército republicano irlandés. La FARC es hoy un grupo delictivo, es un grupo que se dedica al narcotráfico. Si alguna vez tuvieron un componente ideológico que tenía que ver con la desigualdad, con el campesinado explotado, con el desarrollo de una estrategia de toma del poder al estilo guerrilla vietnamita, bueno, eso ha quedado muy en el pasado. En un momento la FARC transformaron todo eso en una organización delictiva. Y bueno, de vuelta, Santrich está acusado de un tráfico de 10 toneladas de cocaína. Claro. ¿Verdad? Claro, por eso es que el planteamiento no es la ideología lo que los lleva a asumir esta posición. Es una banda delictiva, como lo ha dicho también el presidente de Colombia, Iván Duque. Héctor, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Buena tarde. Héctor Chamis. Cada martes comentamos con él los temas de la semana. Chile participa por primera vez en la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín, en Colombia. Los chilenos estarán en varios espacios de este evento, entre ellos una gran librería dedicada a la oferta editorial nacional chilena. Y habrá otras cosas que prefiero hablar con nuestros invitados, a quienes tenemos aquí con nosotros. El director de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, Diego Aristizábal, y Marcelo Dalmazo, agregado cultural y de prensa de la Embajada de Chile. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Diana. A ver, ¿cuándo empieza? Empieza el viernes. La fiesta empieza este viernes, dura 10 días, nos vamos hasta el 15 de septiembre, son 2 fines de semana, y esta es la 13ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Marcelo, Chile, ¿qué nos trae Chile en esta edición? Chile nos trae una oferta editorial interesante, nueva, más o menos 4.000 títulos en una gran librería que estamos construyendo en el espacio de la Fiesta del Libro, que es un entorno precioso, es una feria muy especial y que se ubica en el Parque Jardín Botánico y es abierta al público, es una feria que no cobra entrada, es una feria muy inclusiva. Y también traemos una delegación de 40 escritores, autores, académicos, editores, artistas, cantantes. Traemos muchísimo para ofrecer durante esos 10 días de la fiesta. Diego, el escenario, además en el Jardín Botánico, ya, bueno, Medellín es precioso, pero además en el Jardín Botánico es darle a ver, otro tono, es invitar a la gente además a participar. ¿A cuántas casas editoriales? Cuéntanos detalles de la feria. Sí, mira, la Fiesta del Libro y la Cultura la organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana justamente de la Alcaldía de Medellín. Es una fiesta que se hace con recursos públicos, lo cual hace que sea mucho más valiosa porque hace parte de su plan de lectura, escritura y oralidad, y esto hace que estar enfocados en hagamos algo para que la ciudad de Medellín justamente lea más. Lo que tú dices del Jardín Botánico, ahí surge una metáfora muy bella, y es que en un jardín botánico donde crecen flores durante 10 días, crecen lectores, que es la intención que tenemos. Hay una oferta, obviamente, en este espacio Jardín Lectura Viva, de promoción de lectura. Tenemos más de 35 entidades que se encargan de hacer talleres distintos para que la gente se enamore de la lectura. Tenemos una oferta editorial en librerías de más de 100
participantes que están en el Orquidiorama, en Carabobo, que son una zona pues, que poco a poco hemos tratado de concentrar para que la gente de la ciudad, del país, del mundo, entiendan que uno puede hacer también una feria del libro. En este caso nuestro es la fiesta del libro para celebrar los libros en el espacio público. La gente reconoce algo muy bonito y es que le gusta ir a la fiesta porque se encuentran en el espacio público, pasan bueno en medio de libros y creo que eso ahí lentamente va generando una conciencia de que el libro no es utilitarista, no hay que tenerlo para una cosa en especial, sino que uno lo tiene para soñar, para pasar bueno, para ser crítico, para pensar distinto, para enamorarse. ¿Por qué Chile, Marcelo? Porque la relación nuestra, la relación bilateral es muy cercana y en el tema del libro Chile está implementando una política de internacionalización de su producción editorial. Y Colombia es uno de los puntos en los cuales ProChile se ha fijado para poder hacer esta acción de relacionamiento con las autoridades colombianas y con el público, que en definitiva es quien compra los libros. Claro. ¿Autores chilenos? Sí, tenemos. ¿Que van a hacer presencia? Sí, muchos autores. Tenemos a Sara Bertrán, tenemos a una larga lista de ¿cómo se llama?, de autores, que son más o menos, en total la delegación la conforman 40 personas. Y hay muchos editores, también además expertos profesionales en el fomento de la lectura. Vienen varias fundaciones chilenas que tienen mucha experiencia en el fomento de la lectura, que van a estar ubicadas en unas carpas muy estratégicas, muy originales, que están dentro de la fiesta, que permiten que el público tenga esta dinámica de encariñarse con la lectura. Diego, a ver, Diego me trajo algunas cosas maravillosas. Me encantan las cosas miniaturas. Las miniaturas, es que me encantan las miniaturas. Esto, por ejemplo, cuentico amarillo, aquí estoy, en la cámara, ¿qué es? Esa es una estrategia muy bella de fomento de lectura. Cada año invitamos a un personaje de la literatura. Este año nuestro invitado es Moby Dick, son los 200 años del nacimiento de Herman Melville. Entonces invitamos a un personaje e invitamos también a un autor. Este año invitamos a un ilustrador, que es Pablo Pérez, para que haga una adaptación de la obra en Medellín. Entonces ahí vamos a tener a esta ballena blanca fabulosa en nuestra ciudad. Es una interpretación libre y lo que buscamos con esto es que la gente, cuando conozca el cuentico amarillo, vaya a la obra clásica. Ha pasado por nuestra fiesta del libro Frankenstein, Sherlock Holmes, Tom Sawyer, Moby Dick. Claro, entonces, además aquí tengo a varios exactamente de todos los que estás mencionando. Tengo la suerte de tenerlos, ¿ok? Y esto, a ver, proyectos especiales. Mira, la fiesta está estructurada a través de unos salones. En estos salones, entonces, lo que hacemos es enfocarnos en ciertas temáticas. Tenemos el Salón del Libro Infantil y Juvenil, donde lo que hacemos, obviamente, es tener una librería especializada en literatura infantil con una gran selección y a la par tenemos, obviamente, también una programación académica. Este año, por ejemplo, nos va a acompañar Jutta Bauer, que es una gran autora de la literatura infantil, ganadora del premio Hans Christian Andersen. Está el Salón de Editoriales Independientes, que también hacemos lo mismo, una selección muy cuidadosa de editoriales raras del mundo, para que la gente de Medellín también pueda conocer ese universo maravilloso del mundo editorial. Está el Salón de Nuevas Lecturas, que es una apuesta fabulosa. Este año nuestro invitado ahí va a ser León de Greiff, un poeta extraordinario, antioqueño, que es un aventurero por naturaleza, y creo que cuando miremos a este personaje a través de las nuevas lecturas, los jóvenes, los niños, los adultos que pasen por ahí van a sentir que León de Greiff es un personaje de ficción. Porque ahí hay una apuesta muy bella de cómo nosotros nos acercamos a los libros. Yo creo que quien vaya a la fiesta del libro va a darse cuenta de que los métodos tradicionales de lectura no funcionan, que la fiesta está hecha justamente para soñar, y por eso lo hacemos en un entorno como el que tenemos. Y está obviamente el Salón de Editoriales, el Salón Iberoamericano del Universitario, que es mirar cómo obviamente las universidades iberoamericanas hacen un trabajo maravilloso. Cada vez las universidades en sus editoriales hacen trabajos potentes, editan autores y profesores muy, muy buenos, y ahí en la fiesta los tenemos también concentrados en un espacio donde mezclamos los libros, la formación a través de los personajes y protagonistas en la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Marcelo, ¿por qué tenías eso abierto ahí? Porque alguna razón es... Porque esta es la separata de Chile, país invitado de honor. Aquí está toda la programación nuestra, está la explicación de lo que traemos y la explicación, por el otro lado, de todo el programa que se va a desarrollar durante toda la feria. Dentro de la feria
Vamos a tener 2 exposiciones muy especiales. Hacemos un homenaje a Condorito, que es un personaje mítico de las Américas, cuyo Pepo, su autor, es chileno. Y también una exposición sobre Magallanes, sobre el Estrecho de Magallanes, sobre la primera expedición hace 500 años del Estrecho de Magallanes. La fiesta del libro en Medellín comienza este próximo viernes. Por cierto que ya les hablaré en el camino de la fiesta del libro que va a ser en Cúcuta, a la que estoy invitada, junto con Miguel Enrique Otero e Ibellice Pacheco, y habrá un conversatorio, pero de eso les hablo después. La de hoy es la fiesta del libro en Medellín y quiero agradecer a Diego Aristizábal, director de la fiesta del libro, y Marcelo Dalmazo, director o agregado cultural y de prensa de la Embajada de Chile, por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias. En el Jardín Botánico este viernes. Gracias. Y gracias. Vamos rápidamente al corte y regresamos. Hasta aquí la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Me quedo con el cuentico amarillo que me han dejado los organizadores o el organizador de la fiesta del libro en Medellín. Gracias por estar allí. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Gracias por acompañarnos, como siempre.